con esta enseñanza acerca de la historia de la iglesia y le quiero pedir el favor a algún hermano que lea la Biblia en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18. Mateo capítulo 16 versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Bueno, como lo hemos estado estudiando todos estos domingos, vemos cómo el Señor le da la promesa a sus discípulos de que Él iba a edificar su iglesia. Si nosotros recordamos lo que hemos estudiado hasta ahora, nos damos cuenta de que cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de ese cuerpo de hermanos que tienen en común la creencia en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Yo quisiera que por favor algún hermano me contara qué ha sido lo más impactante, lo que más le ha impactado de todo este estudio que hemos hecho hasta ahora. ¿Quién se anima y me cuenta? Diga, hermano. Me ha impactado que nosotros en este tiempo que tenemos libertad de culto, que podemos asistir a una iglesia, ¿Sí? y a veces no nos da la gana, pues digamos, de venir, de hacer las cosas bien como Dios manda. Y en el tiempo pasado, como usted nos estaba contando, esas persecuciones, cómo los mataban, que la oportunidad que nosotros tenemos ahora hay que aprovechar. Claro. Es bastante impactante esa parte porque nosotros tenemos, hermanos, la libertad de culto, ¿cierto? La Constitución lo avala. No es que nosotros estamos aquí, sino que es que tenemos el respaldo del ordenamiento jurídico del país, ¿verdad? Y muchas veces, como dice la hermana, no prestamos atención a este tipo de cosas. La oportunidad tan valiosa que el Señor nos ha dado de congregarnos todos los domingos a celebrarle el culto, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo y al Dios omnipotente. La hermana quería también comentar. ¿Quién más? Sí, hermano. Pues a mí lo que más me ha impactado ahora en este tiempo en que estamos conociendo del Señor, o sea que estamos caminando con el Señor, lo que más me parece, o me ha impactado y me preocupa, me ha preocupado mucho es que la vida yo lo hablo por mí, porque la vida que yo tengo ahora no es la misma que yo tenía antes. Sí. Yo antes vivía muy desentendida, muy tranquila, yo ahora vivo como toda preocupada por cada cosa que hago, que digo o hago mal. Sí. Entonces eso no me deja como estar tranquila, porque yo inmediatamente caigo en cuenta pues que eso no es mi comportamiento, o el comportamiento que yo debo de tener. O sea que mi vida cambió. Cuando conocí de Dios, que ya no es lo mismo hacer lo que quería a hacerlo ahora. Por ejemplo, yo ahora trato porque usted sabe que es muy duro, uno por más que quiera ser diferente, no deja de haber esas viejas costumbres que uno tenía, aunque uno haya cambiado mucho. Sí, entonces la preocupación ya de uno en el diario vivir, la lucha es muy intensa, es diferente. Anteriormente uno vivía muy relajado, muy tranquilo y nada le preocupaba, y si ofendí bien y si no también, ahora no. Una tercera aporte. Las cosas que el Señor permitió para purificar la iglesia. Eso es lo que más cómo permitió que hombres, como en este caso Marco Aurelio, Marco Aurelio, sí, el emperador Marco Aurelio, atacar a la iglesia, pero todo era el objetivo de ir purificando, ¿cierto? El propósito de Dios para ir sacando cada día una iglesia más limpia, a su voluntad, su santidad. Y como cantábamos en el himno que cantábamos ahorita, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, hermano, me alegra mucho que haya quedado ese pensamiento en cada uno de nosotros. Y en esta mañana nosotros vamos a estudiar en medio de ese contexto de que la iglesia estaba viviendo de persecuciones a causa de la fe cristiana por parte de los emperadores. Vamos a mirar en primer lugar
la vida de 2 o 3 teólogos que se levantaron en ese tiempo para hacer una defensa de la fe cristiana. Y en el segundo punto vamos a ver algunas de las herejías, ¿cierto? Algunas de esas, digamos así, estudios falsos que se hicieron sobre verdades del Evangelio por parte de muchos que decían ser cristianos y que esta herejía se originaron en el interior de la iglesia. No venían de afuera, sino que estaban dentro de la iglesia. Uno de esos teólogos que vamos a estudiar en esta mañana es Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría fue un estudioso que vivió en la ciudad de Alejandría del año 180 al 202. Durante ese tiempo, Clemente trató de explicar la superioridad del cristianismo por encima de la filosofía. Pero Clemente de Alejandría vivía en un contexto de la ciudad de Alejandría, que era una ciudad cosmopolita, era una ciudad con un alto grado de academia, de estudios seculares, y esto lo influyó a él. Entonces, lo que hizo Clemente de Alejandría fue tratar de explicar la superioridad del cristianismo, pero usando la misma filosofía. Entonces nosotros vemos así que Clemente de Alejandría fue un teólogo neoplatónico. ¿Qué significa esto del neoplatonismo? Bueno, el neoplatonismo dice que el cristiano puede alcanzar la salvación por medio de las obras. ¿Pero cuál obra? La obra del conocimiento, ¿cierto? La obra del conocimiento. Entonces lo que hizo Clemente de Alejandría fue mezclar lo espiritual con lo secular. Pero él fue un defensor de la fe. Entonces él lo que hizo mezclar fue varias ideas. Sin embargo, él está considerado como uno de los grandes defensores de la fe. ¿Por qué es importante Clemente de Alejandría en el cristianismo? Por decirlo así, porque él fue el creador de lo que conocemos en la Iglesia Católica como el purgatorio. ¿Alguien sabe qué es el purgatorio? ¿Qué dice la hermana Ángela? La gente la va a pagar sus penas. A pagar las penas ya muerto. Es correcto. Clemente de Alejandría fue el que empezó a desarrollar la idea del purgatorio, como decía nuestra hermana Ángela. ¿Qué es el purgatorio? Pues hermanos, el purgatorio es aquel estado donde el alma se purifica de sus pecados y se prepara para ir al reino de los cielos. ¿Ustedes creen que esto es falso o es verdadero? ¿Por qué? Porque no te va a pasar ya. Es correcto. Porque los pecados ya fueron. Así es. Es falso, hermanos, porque dice que cuando nosotros morimos, hermanos, después de eso lo que viene es el juicio final. No hay ningún estado intermedio entre nuestra vida y el juicio final o la muerte, ¿cierto? Entonces nosotros vemos cómo aquí Clemente de Alejandría ya empezó a desviar la doctrina cristiana. El otro filósofo, el otro estudioso de la palabra que nosotros nos vamos a ver en esta mañana es Orígenes. Orígenes fue discípulo de Clemente. ¿Y qué creen ustedes que hizo Orígenes? Orígenes empezó a desarrollar en su máximo esplendor la doctrina del purgatorio. Es decir, si el otro la inició, este la perfeccionó, ¿verdad? Y este fue, pero sin embargo, hermanos, ellos son considerados como padres de la iglesia, hombres que defendieron la fe cristiana, ¿verdad? Sin embargo, él fue muy polémico. ¿Por qué? Porque además de desarrollar la idea del purgatorio, él además empezó a interpretar la Biblia desde un aspecto alegórico, ¿cierto? Pastor, por favor, colaboren aquí. ¿Qué es eso de interpretar la Biblia alegóricamente? Muy bien. La interpretación bíblica alegórica es darle un sentido espiritualista, no un sentido textual, sino un estilo emotivo. Por ejemplo, yo creo que con el ejemplo voy a ser más claro.
tomamos la historia de el buen samaritano, ¿no? Entonces que el Señor Jesús, que va por el camino y encuentran un hombre allí tirado. Vinieron los bandidos y lo atacaron. El bandido o los bandidos es el diablo. El buen samaritano son los creyentes. Y a cada personaje se le da, entonces, el buen samaritano de Jesús, los otros son los enemigos de la iglesia. Entonces, a cada personaje se le da un sentido, ¿cierto? Es darle sentido a cosas que no están escritas ahí en la Biblia. Nosotros estamos estudiando los miércoles el capítulo 4 de San Juan, el encuentro de la mujer samaritana. Entonces, cuando yo estoy investigando, hay unos autores que dicen, especialmente católicos, romanos, dicen que cuando el Señor dice a la mujer, ve y ama a tu marido, y ella le dice, no tengo marido, y le dice, no, sino que 5 maridos, bien dices, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Dicen los intérpretes alegóricos, que no se trata de maridos carnales, sino que son ídolos, que porque en la época antigua que habían 5 ídolos en esa región y que como después viene a tratar del asunto religioso. No, eso no es así. Ahí no dice que eran 5 ídolos, ahí dice que eran 5 maridos. Entonces es una interpretación acomodada ya, como soñadora, y esa interpretación no es válida en la iglesia. Por eso esta mañana cuando yo les decía lo de la cruz, yo no quería que fuera una interpretación alegórica. Ay, el hermano recibió una nueva revelación. No, eso no es una nueva revelación. No, por eso decía, esto es un símil, un comparativo. No lo era tomar como doctrina. Claro que sí, como decía nuestro pastor Héctor, la interpretación alegórica de la Biblia lo que busca es prácticamente lo que dijo, forzar el texto y darle otro significado del que el significado literal nos está diciendo, acomodarlo. Por lo menos Lucas 7:36 habla de que Jesús recibe la invitación de Simón el fariseo. Entonces tratar ahí lo que dice es eso, ahí lo que dice es que Jesús recibió una invitación, no dice más nada. Pero la interpretación alegórica lo que va a decir es que la invitación tiene que ver con la invitación del Evangelio, con la invitación de entrar al reino de los cielos. No, eso es lo que trata, ahí lo que dice es que él recibió una invitación y punto, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, como decía nuestro pastor, de que eso es una plaga que se ha extendido de tiempo en tiempo y que en la actualidad ha hecho muchísimo daño al Evangelio, ¿verdad? Entonces vemos nosotros de dónde proviene. Por eso es que nosotros estamos haciendo este tipo de estudios. Ahora, todas estas ideas de interpretación alegórica, todas estas ideas del purgatorio, a pesar de que se desarrollaron en la iglesia de Oriente, ¿cierto?, que era Alejandría, Asia, estas ideas no fueron abrazadas por la iglesia de Oriente. Por el contrario, fueron abrazadas por la iglesia de Occidente, cuyo centro religioso era constituido por Roma. Entonces nosotros vemos cómo estas ideas fueron abrazadas por la iglesia católica, lo que más adelante se iba a conocer como la iglesia católica. Bueno, hermanos, sin embargo, como les dije, Orígenes y Clemente fueron hombres que defendieron la fe cristiana, pero también tuvieron equivocaciones. ¿Y qué tipo de equivocaciones? Se dice que Orígenes fue torturado por el emperador Decio. Recuerdan que la clase pasada nosotros vimos cómo Decio estaba en contra de los cristianos porque ellos eran moniteístas y los dioses del imperio romano eran politeístas, como dice nuestra hermana. La segunda parte de este estudio tiene que ver con las principales herejías, hermanos, que se desarrollaron en el siglo I y en el siglo II de la iglesia posapostólica. Dice que en la primera parte del segundo siglo empezaron a aparecer las herejías. Pastor, otra vez, ¿qué es una herejía, amado pastor? Herejía es algo que va absolutamente contrario a la verdad. Porque es absolutamente contrario a la verdad.
Como por ejemplo, el unitarismo es una herejía porque contraría absolutamente la teología De trinitaria. la Trinidad, correcto. Entonces, una herejía, hermanos, es un ataque frentero contra una verdad bíblica acerca del cristianismo. Como decía nuestro pastor, el unitarismo, ¿cierto? De que Dios es solo uno. Pero la Biblia nos dice, y es un misterio, pero la Biblia nos enseña de que Dios existe en tres personas, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros aquí lo estudiamos cuando vimos la vida de Atanasio de Alejandría, que precisamente él fue quien se echó esta doctrina de la Trinidad al hombro y la defendió a capa y espada aún con su propia vida, y vimos todas las consecuencias que esto le trajo. Bueno, hermano, ahora sí entremos de llenos en estas herejías. Una de ellas es el gnosticismo. Y el gnosticismo, hermanos, digámoslo así, es un ataque frontal, de frente, contra la verdad del cristianismo, contra la verdad de la persona de Cristo como el Salvador del mundo. ¿Por qué, mis hermanos? Precisamente, hermanos, porque la característica principal que tiene el gnosticismo es que es dualista, es decir, está constituida por dos verdades, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el gnosticismo? El gnosticismo dice que el mundo, los seres humanos, están constituidos en primer lugar por espíritu y en segundo lugar por la materia, es decir, la carne. Pero sin embargo, hermanos, la diferencia, bueno, hasta allí todo está bien, pero ¿dónde está el problema? Ellos dicen que el espíritu es bueno, pero la materia es mala, ¿verdad? Entonces ellos conciben la idea de dos dioses. En primer lugar, un Dios bueno y bondadoso que creó el espíritu, ¿cierto? Y por el otro lugar, un Dios malo y un Dios tirano que creó la materia. Nosotros vemos que no nos vamos a confundir. En el libro de Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice que hay una guerra espiritual, una constante guerra entre la carne y el espíritu. No tiene nada que ver, ¿cierto? No tiene nada que ver. Porque si Dios percibiera la carne, es decir, la materia como algo malo, entonces, ¿dónde queda el mandato que Dios le da a su pueblo, a los cristianos en Mateo 6:25, de decirle, no se afanen por el día de mañana, ¿cierto? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a beber? ¿Cierto? Si yo soy su creador, yo voy a satisfacer todas estas necesidades que ustedes tienen. Dios no percibe a la materia como algo malo. Sin embargo, los gnósticos decían que sí. Y aquí donde estaba el conflicto. Entonces ellos decían que la salvación se alcanzaba por medio del conocimiento, ¿verdad? Y que por medio del conocimiento nosotros, alcanzamos la salvación, y este conocimiento venía a nosotros por medio de la iluminación de nuestro ser, de nuestra mente. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto, hermanos? En la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 12, alguien que por favor lo lea. Primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Sí, hasta el 14. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Es correcto. Entonces nosotros vemos que la idea de la salvación por medio del conocimiento y la iluminación de nuestra mente y la iluminación de nuestro ser se cae con lo que dice lo que acabamos de leer, porque los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender las cosas espirituales, ¿cierto? Y nosotros vemos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, que el Señor le dice a un gran sabio del pueblo de Israel, a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad?
De esta manera, hermano, es que nosotros vamos a entender lo que antes no entendíamos. Entonces la idea del gnosticismo en esta parte se cae y se derrumba. ¿Qué más decía el gnosticismo? Decía que Jesucristo no es ni Dios ni hombre, sino un ser espiritual que solo aparentó tomar cuerpo y vivir entre nosotros para darnos los conocimientos secretos necesarios para librarnos de la prisión que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo se percibe la idea de que el cuerpo, la materia, es mala. Ahora, ¿qué doctrina creen ustedes que ataca el gnosticismo cuando dice que Cristo no es ni Dios ni hombre? La humanidad de Cristo, ¿cierto? Específicamente la encarnación de Jesucristo. Por eso yo los invito a Filipenses capítulo 2, de versículos 5 al 10. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo con naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, miren, nosotros vemos ahí que dice que Jesucristo se hizo semejante a los hombres, o se hizo hombre, ¿verdad? Y que cuando resucitó, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Es decir, que más claro no puede ser. Sin embargo, hermanos, en Lucas capítulo 1, versículo 30, ahí vemos también una verdad valiosa que tumba el pensamiento del gnosticismo. Lucas 1:30. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Entonces vemos ahí siga, hermano, siga, del 31. Quedará encinta y dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarás el Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Entonces aquí vemos cómo el ángel le da la promesa a María de que ella iba a ser la madre del Salvador del mundo. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Que hay un nacimiento virginal de Jesús. Entonces, si hay un nacimiento de Jesús por medio de María, es porque Él se encarnó en carne. Se encarnó. Perdón. Ahora, ¿cuál es la advertencia que nos da el Señor con todo este tipo de postulados que son falsos y que atacan nuestra fe? En Colosenses 2:8, el Señor nos dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Jesucristo. Cuídense, dice el Señor, cuídense, ¿verdad? Pongan la mirada en Dios. Bueno, hermano, otra de esas herejías que se empezaron a desarrollar en el interior de la iglesia en el siglo I y en el siglo II, siglo III, fue el docetismo. El docetismo también es una corriente del gnosticismo que niega lo que decía nuestra hermana Laura, la humanidad de Jesucristo. Negaba la encarnación de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, desde la época apostólica, que tiene que ver con el último apóstol, que fue el apóstol Juan, se insistió, hermanos, se insistió y se defendió la encarnación del Hijo de Dios. Dice primera de Juan capítulo 2.
Primera de Juan capítulo 4. Versículo 2 y 3. Pero esto puede discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del Anticristo. Si ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Es correcto. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos, es que el que niega la encarnación de Cristo, todos los padecimientos que Él sufrió por causa de nosotros, de su pueblo, no tiene el Espíritu de Dios, sino que opera en él el espíritu del anticristo. Entonces vemos nosotros cómo aún en la edad apostólica ya se estaba desarrollando este tipo de herejías, ¿verdad?, que atacaban la persona de Cristo. ¿Ustedes por qué creen que ataca a Jesucristo y no ataca al Espíritu Santo o ataca a Dios? Es correcto. Es porque buscaban negar completamente la obra salvadora y redentora de Cristo en la cruz. Es decir, buscaba tumbar el cristianismo. Bueno, hermanos, y la otra herejía que nosotros vamos a ver en este día también tiene que ver con el marcionismo. El marcionismo se empezó a desarrollar desde los años 280 al 374. Ya vemos cómo avanzamos en el tiempo. Dice que Marción fue un creyente, un cristiano que nació en Asia Menor y que fue a Roma en el año 140. Ahí en Roma se unió a la iglesia, pero él cayó bajo la influencia de los gnósticos. Él cayó bajo la influencia de los gnósticos, es decir, que él se dejó cautivar por la enseñanza de los gnósticos que miraban la dualidad de la cual estaba constituida el hombre y Dios, el hombre y el mundo, materia y espíritu. Entonces, mire lo que hizo él. Él empezó a negar lo que la ley y los profetas decían acerca de Jesucristo. Entonces, él propuso que nosotros debíamos creer en los evangelios por encima de lo que decía el Antiguo Testamento. Y aquí nosotros vemos, hermanos, una gran falsedad y una gran herejía, porque si nosotros negamos lo que el Antiguo Testamento dice acerca de Dios y acerca de lo que es Dios, estamos negando la ley, ¿verdad? Estamos negando la ley. Y la ley lo que nos hace ver, hermanos, es que nosotros somos incapaces de cumplir a cabalidad todo lo que el Señor nos da para poder agradarle. Entonces, lo que hace la ley en el Antiguo Testamento, hermanos, es conducirnos a un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, como dice la Biblia, es muchísimo mejor. Nos conduce a Cristo, la salvación por la fe en Él, ¿cierto? Entonces, este tipo de creencias que Marción estaba diciendo de negar el Antiguo Testamento, lo que buscaba era negar la ley de Dios que se muestra en el Antiguo Testamento. Pero dice Romanos 7, alguien que por favor lo lea, Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Romanos 7. ¿Qué concluiremos? Que la ley es pecado, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Es correcto. Entonces lo que hace, la función que tiene la ley de Dios, es hacernos ver cuán pecadores nosotros somos, cuán incapaces somos de agradar a Dios en nuestras fuerzas, pero al mismo tiempo esto nos conduce a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo cumplió la ley a la perfección. Bueno, hermanos, entonces, ¿cuál es el otro aspecto del marcionismo?
que si él negaba el Antiguo Testamento y lo que la ley y los profetas decían, él estaba rechazando la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de cristianos era este hombre? Realmente no era cristiano porque mutilaba la palabra del Señor. Ahora, hermanos, en Isaías capítulo 53, para revertir estos, Isaías capítulo 53, vamos allá por favor y que alguien lea el versículo 4 y 6, 4 al 6. Isaías 53. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y alguien que por favor lea el versículo 10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Es decir, hermano, que si nosotros abrazamos este tipo de postulados y de pensamientos, estamos negando la eficacia de la muerte de Cristo. Estamos negando que Él se encarnó para salvar al pecador. Y lo que leía la hermana Ángela en el versículo 10, la expiación por el pecado de su pueblo. Es decir, hermanos, que nosotros, la expiación, ¿qué significa la expiación? Significa de que el hombre tiene un problema, él está problemado con Dios por cuanto él ha violado la ley santa y bendita de Dios. Entonces el hombre está sin pretextos delante de Dios, pero Dios en su infinito amor y en su infinita bondad y en su infinita misericordia y por su pueblo, Él satisface toda su justicia, satisface toda su ira en un sustituto. Y ese sustituto es Jesucristo. Entonces mire todo lo que encierra este tipo de postulados falsos, ¿verdad? Un ataque frentero en contra de nuestra fe. Entonces él lo que hizo fue una interpretación subjetiva de lo que él creía que era la verdad. Sin embargo, ¿qué hizo la iglesia en ese tiempo? La iglesia no se quedó callada ni se quedó quieta, sino que ellos constituyeron y consolidaron el canon de la fe, es decir, las Sagradas Escrituras. Esto fue lo que condujo este tipo de herejías. Y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 al 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 15. Ahora bien, Primera de Corintios 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y así Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido ni en verdad los muertos, si en verdad los muertos no resucitaron. Bueno, el marcionismo, además de atacar la encarnación de Cristo, atacaba también la resurrección de los muertos, específicamente la resurrección de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en la resurrección de los muertos? Sí, claro. Hermanos, yo creo que eso es una de las cosas más importantes de la vida cristiana y del cristianismo. Es lo fundamental, hermanos, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tiene sentido que estemos aquí en esta mañana. No tiene sentido que el pastor todos los domingos se esfuerce y predique. No, ¿verdad? Nada de ese tipo de cosas. Porque si Cristo resucitó, nuestros cuerpos también van a ser
resucitados, ¿verdad? Amén. Bueno, es algo muy, muy maravilloso, hermano. Y la última herejía que nosotros vamos a ver en esta mañana es el montanismo. El montanismo. Y esa, hermano, sí que es bien interesante porque hay una semejanza con muchos de los círculos cristianos de la actualidad. ¿En qué consistía el montanismo? Bueno, hermanos, el montanismo no atacaba tanto una verdad del Evangelio, sino que era una práctica herética. Esa práctica herética estaba basada en tendencias apocalípticas acerca del fin del mundo, ¿verdad? Se inició en la última mitad del siglo II en la región de Frigia, Asia Menor, por montanos. ¿Qué enseñaba? Enseñaba el ayuno, la pureza personal y el deseo ardiente de sufrir el martirio por la causa de Cristo. Y como estábamos en tiempos finales, este tipo de iniciativas eran muy bien vistas por cuanto la iglesia o los cristianos se estaban preparando para recibir a Jesucristo. Yo quisiera preguntarles en esta mañana a qué se les asemeja este tipo de prácticas en el cristianismo actual. ¿Cómo? En los ayunos que convocan la iglesia de ayuno, Sí. vigilias. ¿Sí? ¿Qué más? Y que debido a ello pues hay un fruto y que si está haciendo oración hay salvación y que el hombre es el que está haciendo la obra y no Cristo. ¿Qué dice nuestro hermano? Se están anunciando fechas exactas. Es correcto. De la venida del Señor, asustando a la gente, manipulando, porque la idea era que la gente tenía que abandonar sus cosas para dedicarse a Dios, y eso es contrario. Bueno, es verdad, esto lo que buscaba era crear como una especie de perturbación dentro de los cristianos, porque, como decía nuestro pastor, ellos daban fechas exactas acerca de la venida y del juicio final, ¿verdad? Y la Biblia dice que este tipo de eventos sí van a suceder, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Sin embargo, él dice que nos debemos preparar. Ahora, ¿cuáles son las características del montanismo? Como es una exagerada importancia a las profecías recibidas en éxtasis y al don supuesto de lenguas, ¿cierto? Ellos creían, hermanos, que así como Dios hablaba en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, en ese tiempo Dios también levantaba profetas, así como los del Antiguo Testamento, y decían, así dice el Señor, lo cual es totalmente falso. Los cristianos que perdían la gracia no podían ser redimidos. Mire esto. Hay muchos círculos cristianos de nuestra actualidad que dicen que la salvación se pierde, ¿cierto? Ellos no creen en ese Dios todopoderoso que nos levantó, como dice Lucas 1:69, un poderoso Salvador, hermano. Sino de que Dios nos levantó un Salvador medio poderoso, incapacitado, que no llevó a la perfección la obra de redención en la cruz. Y la tercera característica del montanismo es que ellos esperaban el regreso inminente de Cristo. Nosotros también lo esperamos. Pero a diferencia de ellos, hermanos, a diferencia de que nosotros tenemos la confianza en el Señor, ellos le daban más importancia a esas palabras de profecía que decían exactamente el día y la hora de la venida de Cristo y del juicio final. Entonces, más que una doctrina que buscaba atacar la persona de Cristo, era una práctica herética. Eso lo vemos en estos tiempos. Y mire desde dónde viene esto. Desde el siglo II, segunda mitad del siglo II. Entonces, hermanos, en esta mañana esa era la intención mía con este estudio. Que nosotros viéramos cómo estos personajes se volvieron en defensores de la fe, pero al mismo tiempo también se desviaron del camino del Señor. Y cómo se crearon y se originaron estas herejías en el interior de la iglesia posapostólica. ¿Cuáles? El gnosticismo, el docetismo, el marcionismo y la práctica del montanismo.
Así que si alguien tiene alguna pregunta, pues está en libertad de hacerla. Sí, hermano. Porque a estos hombres, como orígenes y todo, que ellos daban interpretación de lo que era el purgatorio, ¿por qué se les toman doctrinas de ellos viendo que también es una herejía eso del purgatorio, ¿cierto? Porque no se incluye donde están los herejes. Bueno, claro, muy interesante, hermano. Lo que pasa es que ellos, a pesar de que ellos se desviaron, ellos hicieron grandes contribuciones a la fe cristiana. Y más adelante nosotros vamos a ver, el pastor que ya ha estudiado la historia de la iglesia, como personas que realmente tuvieron, digamos así, una postura bastante controversiales, también hicieron, ellos hacen parte de lo que es se les reconoce su importancia y su aporte dentro de la iglesia. Nosotros vamos a ver, hermano, es que nosotros nos vamos a conducir de aquí en adelante cómo la iglesia se constituye como el cristianismo se constituye como la religión del Imperio Romano, y cómo cuando la iglesia se constituye, el cristianismo se constituye en la religión del Imperio Romano, se crea lo que es la Iglesia Católica Universal, y desde allí, hermano, es que surge el movimiento de la Reforma, por allá en el siglo XVI, en 1517. Realmente todo este tipo de escenarios y todo este tipo de eventos que suceden en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia, son permitidos por Dios para conducirnos a ese clima que es la Reforma Protestante. Así que, ¿no hay más preguntas? Los dejo en las manos de nuestro pastor. La primera parte de la iglesia, la primera parte de la historia de la iglesia